Hola amigos, nos encontramos en Morelia, Michoacán. Estamos esperando que se haga de noche porque vamos a ir a un recorrido de leyendas que nos recomendaron bastante. Pero antes de comenzar el capítulo de hoy, queremos agradecer a todos los que se han suscrito al canal. Ya somos más de 100, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que ya forman parte de este círculo de amantes de México. Para muchos podrá sonar pocos 100 suscriptores, pero para nosotros es un gran logro. Llevamos poco tiempo, pero eso nos ayuda a nosotros para hacer mejor contenido para ustedes. Gracias también por sus comentarios y bueno, vamos a ver qué tal el recorrido de esta noche, así es que acompáñenos. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. En esta primera parte les contaremos nuestra experiencia en el recorrido de leyendas y la semana entrante les mostraremos cómo es la callejoneada en Morelia en el emblemático Callejón del Romance. Y nuestro recorrido comienza aquí. Morelia es una ciudad que cuenta con una extensa variedad de actividades para el turismo. Una de las más atractivas son los recorridos de leyenda que hacen especialmente los fines de semana. Puedes encontrar muchas agencias que te ofrecen esta clase de tours. Cada una ofrece distintos tipos de recorridos y visitan distintos lugares, porque Morelia cuenta con una gran variedad de lugares de interés con sus propias historias. También los precios varían según la clase de recorrido que ofrecen. En promedio los tours van desde los 90 pesos hasta los 200 pesos, dependiendo también de la duración. Hay recorridos exclusivos de leyendas que te ofrecen representaciones teatrales, a pie o en tranvías. El recorrido que nosotros elegimos fue con Tranvía Guayangareo, que te ofrece un recorrido de 2 horas de duración que se divide en 2 partes, el de leyendas y el de la callejoneada, donde te acompaña una tuna durante todo el recorrido. Hola amigos, estamos aquí en un bar que se llama Zacarías en el centro de la ciudad de Morelia. Estamos a la espera de nuestro recorrido, pero mientras decidimos venir a comer un poco y tomar algo, en un momento les decimos qué tal está la comida. Amigos, nos acaban de traer la comida, les vamos a enseñar, se ve riquísimo, no lo hemos probado, pero ya a la pura vista se ve espectacular. Déjame enseñarles lo que pedimos. La comida en Zacarías es muy buena y los precios son muy accesibles y la atención es de lo mejor. Yo pedí una hamburguesa vegetariana y Salvi pidió sushi. Como era fin de semana, el lugar estaba totalmente lleno y nos sorprendió la rapidez con la que nos trajeron el servicio, lo que le da una estrella más. Zacarías tiene varios locales en la ciudad. El que nosotros visitamos fue la terraza en la calle Santiago Tapia, número 270, a unos cuantos pasos del Jardín de las Rosas. Después de esta rica comida, es hora de dirigirnos al tranvía que nos dará el recorrido. Amigos, ya estamos aquí en el tranvía, a punto de que comience el recorrido. Al salir de Catedral, el tranvía baja por el Jardín de las Rosas y de ahí hasta el Callejón del Romance. Buenas noches, ¿cómo están? Ay, no, que se oiga más ese ánimo. ¿Cómo están esta noche? Bienvenidos a la ciudad de Morelia, la ciudad de la cantera rosa. En especial, bienvenidos a este recorrido de callejoneada a bordo del tranvía Guayangareo, con los chicos más guapos de Morelia, los chicos de la tuna hispanoamericana. Después de darnos la bienvenida, Karen, nuestra anfitriona y guía, te cuenta la primera leyenda llamada La Pasajera Misteriosa. Todas las leyendas que se narran durante el recorrido son historias de la época de la colonia hasta el siglo XIX. Al término de esta leyenda, el tranvía nos deja en el Callejón del Romance. Bueno, hemos llegado a nuestra segunda leyenda. Una leyenda que lleva por título Los 5 Reales de Oro de Valladolid.
Una leyenda que nos habla acerca de los hombres, pero no de todo tipo de hombres, sino de esos que suelen ser falsos, mentirosos y traicioneros. De esos que no vinieron esta noche, que no son turistas, pero que vienen cantando en la tuna. Donde la segunda leyenda la cuentan haciendo interacción con el público. Y para nuestra sorpresa, el elegido del público fui yo. Para que se den una idea, Arturo era un hombre joven, guapo, elegante, de buen vestir, de fino andar, algo así como el turista. Después de que nos contaron esta leyenda y vimos un poco de la actuación de Sardí, nos dirigimos caminando hacia la calzada Fray Antonio de San Miguel, donde nos cuentan una de las leyendas más famosas de la ciudad, la mano en la reja. Cuenta la leyenda que el español Juan Núñez de Castro llegó a vivir a Valladolid, hoy Morelia, y adquirió esta mansión colonial. Esta casa se encuentra situada donde comienza la calzada, a la que antiguamente se le llamaba la Calzada de Guadalupe. Llegó con su segunda esposa llamada Margarita de Estrada y con su hija Leonor. Margarita era una mujer recia y controladora, que a las largas ausencias de don Núñez de Castro mantenía encerrada a su hijastra Leonor en la casona, por temor a que con su belleza pudiera encontrar un marido y así llevarse la fortuna de la familia con ella. Durante esos largos viajes de su esposo, doña Margarita mantenía el total control de la casa y de su hijastra, y se fue haciendo fama de mala mujer, pero para callar esos rumores, un día ella decide llevar a Leonor al santuario de Guadalupe, para que la gente viera que eran mentiras sus malos tratos para con Leonor. Y es aquí, durante la misa, que Leonor conoce al capitán Manrique de Serna y Frías. Entre los dos hubo un flechazo inmediato. Doña Margarita, al darse cuenta de esto, le prohíbe a Leonor entablar cualquier tipo de trato con el capitán. Así es como el capitán decide mandar a su paje seguir a Leonor para averiguar dónde vive la bella muchacha y saber si estaba comprometida. El paje averigua que ella no tiene compromiso alguno, pero que es imposible llegar a ella por la restricción de doña Margarita. El capitán le hace llegar una carta a Leonor por medio de alguien del servicio, y es así como por una de las ventanas del sótano comienzan a verse durante las noches cuando doña Margarita ya está dormida. Durante meses, a través de las rejas el amor entre los dos crece, hasta que un día su madrastra se entera al escucharlos por uno de los balcones y decide encerrar a Leonor en el sótano. Por aquel momento el capitán había viajado a la Ciudad de México para pedir una carta al virrey para que su padre le concediera la mano de Leonor. Durante esta ausencia, Leonor permaneció encerrada en el sótano sin agua ni comida, por lo que Leonor tuvo que pedir alimento a la gente que pasaba a través de las rejas de la ventana del sótano, porque lo que doña Margarita quería era dejar a su hijastra morir de hambre y de sed. Al paso de los días, Leonor no soportó el hambre y como pudo, rompió la ventana y sacó la mano para pedir comida. De inmediato, cuando se daban cuenta de que se trataba de la hija de don Juan, la gente buscaba comida para darle. Y al estar a punto de introducirla, Margarita salía por el balcón gritando que no le dieran comida porque estaba loca, y si se acercaban mucho, podía atacarlos. Pero una mañana regresó don Juan, y cuando pidió ver a su hija, Margarita no supo qué hacer, y de inmediato ordenó que sacaran a Leonor del sótano, la vistieran y la arreglaran. Pero no contaban con que también ese día regresaría don Manrique con la carta del virrey para casarse con Leonor. Ya con todo listo, don Manrique se presenta ante don Juan, quien de inmediato acepta el compromiso. Pero en ese preciso momento, la sirvienta sube corriendo y comienza a gritar que doña Margarita había ordenado encerrar a Leonor en el sótano. Así es como todos bajan corriendo en busca de Leonor. El primero en entrar fue don Manrique, quien vio a su amada tirada en el suelo con su ropa sucia y rota, y se dio cuenta de que Leonor llevaba días muerta de hambre y de sed.
Margarita fue aprendida por lo que hizo a su hijastra, y a pesar de todo, el capitán mandó vestir el cuerpo de Leonor de novia, y fue así como la sepultaron a los pies del último árbol de la calzada. Desde entonces cuentan que si te recargas por un tiempo en la ventana, sientes cómo te jalan el pantalón y escuchas la voz de Leonor pidiéndote de comer. Se dice que a veces, en la noche, se ve una mano saliendo de la ventana, la mano fantasmal de Leonor. Esta fue la leyenda de la mano en la reja con la que concluye este ameno recorrido, donde conoces historias de la ciudad entre canciones, bailes y un toque paranormal. El recorrido concluye a las 11 de la noche en la calzada y de ahí el tranvía te lleva de regreso al punto de partida que es la Plaza de Armas junto a Catedral. Este recorrido tiene un costo de 150 pesos por persona y es la única agencia que te ofrece el recorrido de leyendas y callejoneada juntos. Si quieres saber más sobre otros recorridos que organizan, búscalos en su página de Facebook como Tranvía Guayangareo. O puedes comprar tus boletos en la Plaza de Armas frente al Hotel Virrey de Mendoza, en el tranvía que dice Guayangareo. Y aquí concluye esta primera parte de nuestro recorrido nocturno por la ciudad de Morelia. No te olvides de seguirnos por Instagram, publicamos fotos todos los días. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Regálanos un like, compártanos en redes sociales para apoyar nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él.